Habiendo visto a nivel muy general cómo funciona un PID, ahora vamos a ir de a poco metiéndonos en el análisis de la terminología, de la parte matemática de la función transferencia que lo describe, y también vamos a ver de qué manera la señal de salida irá variando en función de cambios en la entrada, en cambios de los parámetros P, I, D y en función de algún tipo de perturbación. Lo primero que vamos a decir es que vamos a cambiar uno de los parámetros, o al menos el nombre de uno de los parámetros, tal y como lo vimos en el video anterior. Estoy hablando de la actuación. El error de actuación o la señal de actuación, que era lo que entraba en la planta, que era el resultado de el error multiplicado por mi planta PID, eso en todos los libros se conoce como UDS. Así que vamos a seguir esta lógica universal y a partir de ahora nuestra actuación ya no va a ser más EA, sino que será UDS. Habiendo hecho esta salvedad, vamos a refrescar un poco qué era un controlador PID. Un controlador PID estaba conformado por una parte proporcional, por una parte integradora y una parte derivativa. La parte proporcional era simplemente tomar el error, multiplicarlo por una ganancia proporcional y habíamos dicho que hablaba sobre el presente. Por otro lado, teníamos la parte integradora, que era agarrar el error, integrarlo y multiplicarlo por una ganancia propia del integrador, KI. Y esto hacía referencia al pasado, entonces de alguna forma analizaba el error que venía teniendo de manera después de adaptar mi salida. Y por último teníamos la parte derivativa, que nuevamente toma el error, lo deriva y lo multiplica por una ganancia, en este caso KD. Nosotros decíamos que la parte derivativa hacía referencia al futuro, ¿sí? Porque más o menos de alguna forma miraba cómo seguía el error y de esa manera trabajaba la suma del PID para que la señal de actuación no fuese de repente tan brusca y demás. En este ejemplo que vamos a ver a continuación, se analiza un poco cómo influyen estas tres partes del controlador en función de estas ganancias KP, KI y KD. Y en función también de ciertos cambios que vayan sucediendo y que no habíamos visto o no habíamos considerado en el primer video cuando hablamos del PID. Entonces, en este ejemplo vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un auto, de esos autos que deberían manejarse solos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el auto? El auto tiene que seguir una referencia. En nuestro caso, la referencia va a ser una línea que van a ver ahí de color azul. La idea es que el auto mantenga su dirección y sentido conforme a donde está la línea azul, sobre la línea azul. Pero no se la vamos a hacer fácil, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cambiarle la posición de la línea azul. Y vamos a ver cómo cada uno de estos parámetros, en función de la ganancia que tenga, van a responder de una forma mejor o peor a esos cambios. Y también vamos a ver qué es lo que sucede si hay una perturbación. De qué manera yo puedo trabajar mi controlador para que mi sistema no sea propenso a cambios en función de estas perturbaciones. Entonces, sin más rodeos, como decía mi abuela, vayamos al ejemplo. Y en la primera parte del ejemplo vamos a hablar de la parte proporcional, ¿sí? La parte proporcional, que es multiplicar el error por una ganancia proporcional. Entonces, tenemos mi auto y el error va a ser, según lo representa el video, EP. EP será mi error
y P va a ser mi ganancia, en mi caso yo llamo KP. Fíjense que la línea azul estaba por debajo de la línea blanca y después yo la pasé, la forcé a que quedase entre la línea blanca y la línea amarilla. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Fíjense, cuando yo le pongo poca ganancia a mi sistema, lo vemos arriba de todo, el auto va a tender a seguir la línea azul, pero va a tener una cantidad muy importante de oscilaciones. Y encima ese sobreerror que se va a ver, tanto el pico máximo como el mínimo, va a ser el más grande de las tres posibilidades. La posibilidad que le sigue es poner una ganancia media. ¿Qué es lo que sucede acá? Con la ganancia media, mi auto va a seguir la línea azul, pero también va a tener picos y valles de una manera pronunciada, no tan pronunciada como cuando la ganancia es baja, pero en definitiva van a ser pronunciadas. ¿Cuál sería el ideal en el caso de este ejemplo que acabo de dar para el proporcional? Una ganancia alta. Fíjense que con una ganancia alta el rumbo que toma al principio el auto es un poco oscilante, pero en cuanto yo cambié la dirección, en cuanto cambié la posición de la línea azul, el auto rápidamente la siguió. Una cosa que no se ve en detalle en este video es que no se posiciona el auto sobre la línea azul, y esto va de la mano un poco de lo que habíamos visto en el video anterior, que con la ganancia yo no voy a lograr eliminar el error, lo voy a lograr minimizar, pero nunca lo voy a lograr hacer desaparecer. Ahora vamos a la parte derivativa. En la parte derivativa, yo lo que voy a hacer es agregarle algo a la parte proporcional. Entonces, fíjense, lo que voy a medir, me voy a ir adelantando, es hacia dónde está yendo el error y en función de eso, cómo yo puedo reducir que haya cambios tan bruscos, que era un poco lo que hablamos del futuro. Entonces ahora el error yo lo voy a llamar ED, ¿sí? Y a mi ganancia, yo acá la llamé KD, en el gráfico, en el ejemplo se ve como D. Entonces, fíjense, la parte proporcional sería un vector, la parte derivativa sería otro vector y el resultado de la suma de esos vectores termina siendo la dirección que va a tomar mi sistema. Entonces, ¿qué pasa para cada una de las ganancias proporcionadas? En el primer caso, arriba de todo, yo le puse una ganancia más bien pequeña. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo tengo una ganancia más bien pequeña? Y el que va a manejar en definitiva, el que va a forzar el funcionamiento de mi auto, va a seguir siendo la ganancia proporcional. Entonces, si ustedes se fijan, la gráfica de arriba de todo, de la parte derivativa, es muy parecida a la gráfica de abajo de todo, de la parte proporcional. Con esto lo que les estoy diciendo es que sigo teniendo una subamortiguada. La verdad es que no cambió demasiado. Ahora, vayamos abajo de todo, ¿sí? ¿Qué hice? Al KD le di un valor muy grande, muy grande. ¿Qué logré con eso? Logré que ante un cambio en la dirección, el auto sigue ese cambio, pero lo va a hacer de una manera muy lenta, que tal vez tampoco me sirva. Por eso decimos que estará sobreamortiguado, ¿sí? Overdamped. Significa que de una manera muy lenta se va a ir acercando a la línea azul. ¿Cuál es el ideal? El ideal es la situación del medio, donde yo voy a tener una respuesta bastante rápida y al mismo tiempo después se va a mantener sobre la línea azul de manera en que nosotros lo queríamos. Esto sería la parte de amortiguamiento crítico, si se quiere.
¿sí? Y esto es el ideal de los mundos, que responda rápido y que después se mantenga en línea. Pero lamentablemente hay un problema que son las perturbaciones. Y es ahí donde entra también mi parte integral. Nosotros habíamos dicho, mi parte integral era para anular el error en régimen permanente, lo cual es cierto, pero también es cierto que si yo aumento el tipo, que es en definitiva al multiplicar por 1 sobre s lo que estaría haciendo, logro rechazar perturbaciones en la cadena directa. ¿Cómo sería una perturbación en este ejemplo? Fíjense, voy a meter un objeto en el medio del camino. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviese la parte integral? El auto se va a correr de la línea azul y fíjense que ya no vuelve más. Con la parte proporcional y con la parte derivativa va a haber un offset y ese offset no lo puedo devolver. ¿Qué hago? Le agrego una parte integral que acá lo llamo I por EI. ¿Sí? Mi error lo llamé EI y I será mi ganancia que yo llamé KI en este ejemplo. Entonces se agrega un tercer vector. ¿Sí? Y entonces la suma de esos tres vectores va a ser en definitiva la que me dé el resultado final. Entonces, cuando agarró esta perturbación, cuando se subió a la perturbación, ¿qué va a terminar haciendo el auto? Va a reaccionar de distintas maneras en función de la ganancia que tenga esa parte integral. Entonces, fíjense, si la parte integral es muy baja, yo la verdad es que no voy a notar mucha diferencia con respecto a no tenerla, porque es muy baja. Entonces el auto, en este ejemplo, choca, se pisa la perturbación, ese objeto que estaba en el piso se desfasa de la línea azul y después ya no la sigue. Entonces la verdad es tener una ganancia integral baja no me sirve de mucho. ¿Qué pasa si tengo una ganancia integral alta, que sería la parte de abajo, la imagen de abajo? La imagen de abajo, si yo tengo una parte integral alta, lo que va a hacer es que me va a generar un montón de oscilaciones, que también es una cosa que había intentado evitar cuando nosotros pusimos el derivador. En definitiva, ¿cuál sería una buena propuesta acá? Sería algo intermedio entre lo muy bajo y lo muy alto, ¿sí? De manera en que yo piso esa perturbación que estaba representada por este objeto, me voy a ir un poco de valor, pero enseguida voy a retornar la senda y ya me voy a posicionar sobre la parte azul. Básicamente, eso es conceptualmente la forma en la que trabaja el PID ante cambios de la referencia y ante perturbaciones, siempre y cuando yo pueda colocar los valores justos a tanto la parte proporcional, la integradora, como la derivativa. En la descripción yo les dejo un link de un sitio donde se habla sobre PID y me permite jugar con los valores de KP, KI, KD y ver de qué manera sería la respuesta o de qué manera respondería mi sistema ante una entrada escalón unitario. Básicamente se trata de variar Kp, variar Ki, variar Kd y ver cuál sería esa respuesta. Mi entrada va a ser un escalón del tipo unitario, como dijimos antes, que está graficada en la parte de abajo en una línea de trazos azul. Entonces, fíjense, yo lo que voy a hacer es aumentar o ir aumentando el valor de Kp y se van a ir dando cuenta que la salida se va a ir acercando hasta sobrepasa en algún momento, tiene un overshoot, sobrepasa el valor de 1, pero no se anulaba el error en régimen permanente. Cosa que sí pasa en la medida que yo aumento KI
y después aumentando KD, lo que estoy haciendo es bajando el número de oscilaciones, estoy bajando el overshoot. Eso es un poco también lo que vimos en la diapositiva anterior. Los controladores PID tienen distintos esquemas. Nosotros vamos a ver los dos más utilizados, que son en definitiva aquellos que vamos a usar a lo largo de la cursada. El primero ya lo vimos, es un KP, un KI sobre S y un KD multiplicado por S, perdón. Entonces, ¿cuál sería la función transferencia en la señal de actuación en función de la entrada del error? Bueno, va a estar dado por Kp por el error, más Ki por la integral del error, más Kd por la derivada del error en función del tiempo. Si lo transformamos, esto nos termina quedando de esta manera, lo trabajamos un poco y en definitiva la función transferencia me va a terminar dando la ecuación que veo yo aquí representada. Ahora, ¿esa es la única manera de implementar un controlador PID? No, hay otras. Esta es la más común. Y dentro de esta misma forma de controlador, hay algunos fabricantes que en lugar de utilizar Kp, Ki y Kd, usan un K del controlador, un TI y un TD, que como veremos a continuación termina siendo lo mismo, pero es otra forma de modificar los parámetros de mi controlador. Ustedes fíjense, cuando yo represento a nivel temporal la ecuación, es esta que ven acá. Hago el laplaciano, me termina dando esto que ven aquí, lo trabajo un poco y en definitiva, ¿qué tengo? Tengo que mi función transferencia va a ser esta que vemos aquí abajo, que no es otra cosa que esto que tenemos acá. Fíjense una cosa, nosotros tranquilamente podemos decir que Kc multiplicado por 1 sobre Ti o Kc sobre Ti es igual a Ki. Entonces, acá tengo Ki, acá tengo Kc dividido Ti. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Lo que pasa es que cambié la forma en que yo coloqué los parámetros. Vamos a esta parte de acá, la del medio. Kp tengo, ¿sí? Este Kp. Para nosotros, ¿qué va a ser Kp? Kc o Kc por 1. Este Kc multiplicado por 1. Así que Kc va a ser igual a mi Kp. También no cambia nada. Y con la misma lógica, Kc, o sea, K del controlador por Td, el tiempo del derivador, que ya veremos en el próximo video a qué hace referencia, no es otra cosa que Kd. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Dependiendo del fabricante del controlador, puede ser que ustedes tengan que modificar los valores Kp, Ki, Kd, o puede ser que tengan que modificar Kc, Ti, Td. Pero en definitiva estaríamos hablando de la misma cosa. Tomemos por ejemplo uno de esos controladores que vimos a continuación y veamos cuál es la función transferencia. La función transferencia, si ustedes observan, tiene dos ceros y un polo. Es decir, que estamos hablando de un sistema impropio. Y nosotros habíamos dicho que no podemos trabajar con sistemas impropios. Tenemos que trabajar siempre con sistemas que sean propios o estrictamente propios. Entonces tenemos que hacer algún tipo de modificación en mi controlador para adecuarlo de lo que es ideal, que está representado aquí arriba, por algo que sea real y que tenga un segundo polo. Si
¿Se acuerdan? Nosotros deducimos la ecuación que está arriba en función del diagrama que tenemos a la izquierda, cuya ecuación de función transferencia se ve acá representado. Entonces, básicamente, ¿qué hacen los fabricantes? Los fabricantes van a reemplazar TD por TD sobre alfa TD por S más 1. Es decir, que le están agregando un filtro de primer orden. Al agregarle el filtro de primer orden, lo que voy a terminar logrando es que mi sistema tenga dos ceros, como originalmente tenía, pero ahora no uno, sino dos polos, de los cuales uno de ellos va a estar en el origen y el otro veré yo dónde lo voy a colocar. Tengan en cuenta que alfa por lo general es 0,1, aunque en algunos controladores podría ser configurable. Esto es una nota interesante, es una nota de color, pero lo que a mí más me importa es la ecuación general con la que vamos a trabajar este tipo de controladores reales, que es la que se ve a continuación. Va a ser una ganancia propia del controlador multiplicado por un par de ceros dividido un polo en el origen y otro polo alejado. En definitiva, nosotros vamos a utilizar siempre este tipo de ecuaciones cuando hablemos de controladores PID reales, y lo que más nos importa es terminar de entender dónde vamos a ubicar esos polos, dónde vamos a ubicar esos ceros y cómo podemos llevar esta función transferencia que acabo de expresar de una forma general a la forma particular, ya que en función de esta forma particular es que voy a deducir cuáles son cada uno de los parámetros que iré tocando para que mi sistema se comporte de la forma en que quiero que se comporte.